Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @canal14mx. El tema de hoy, dopaje. La medicina ha avanzado mucho en los últimos años, pero no ha sido la única. También lo han hecho médicos o científicos que abusan de su conocimiento para engañar a las y los atletas para que sean más rápidos y más fuertes. Esto lo pongo entre comillas, por supuesto. Mientras los controles de dopaje se vuelven más estrictos, parece que quienes se dedican a provocar el dopaje van en ocasiones pasos adelante. Y por eso burlan los controles establecidos por muchas federaciones y organizaciones deportivas en todo el mundo. Cada año se analiza el uso de ciertas sustancias y su beneficio o daño en la salud. Y es por eso que la lista de lo que está y no permitido consumir va cambiando constantemente. Las y los atletas deben tener mucho cuidado de todo lo que consumen, ya que hasta unos tacos de la esquina pueden poner en riesgo su carrera deportiva. Un doping a gran escala podría provocar daños en ocasiones hasta mortales. Por eso es importante que se divulgue información importante para evitar caer en el consumo de sustancias que puedan dañar en el corto, mediano y largo plazo la salud. Así que de esta manera arrancamos y saludo con muchísimo gusto al doctor Juan Manuel Herrera Navarro, médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Ciencias de Medicina del Deporte y una especialidad en Medicina del Deporte, ambas por el Politécnico. Actualmente es gerente principal del Comité Nacional Antidopaje. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Gracias, muy bien. Muchas gracias por su invitación. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y también me da muchísimo gusto saludar a Rosa Esquivel, médica cirujana por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en Medicina del Deporte y es gerente del panel de educación del Comité Nacional Antidopaje. Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Jorge, mucho gusto y también muy emocionados por estar aquí. Y emocionados nosotros en un tema sobre todo que está bastante pues candente porque muchos quieren hablar del tema, pero sobre todo en el lado de la medicina, pero en el lado deportivo nadie quiere ni siquiera tocarlo porque es muy complicado y sobre todo ya cuando se cae en esos escenarios. Y bueno, me gustaría empezar explicándole a la gente, Juan Manuel, ¿qué es el dopaje? Para que lo vayamos entendiendo, porque hay mucha gente que dice, pues dopaje es cuando alguien se mete alguna sustancia y ya. ¿Sería esa la descripción o cuál sería la descripción para que lo entiendan mejor? Es uno de los conceptos que ha tenido una evolución histórica muy importante. El dopaje, pues anteriormente, como tú lo comentas, era la presencia de una sustancia prohibida en una muestra biológica de un deportista. Ahora esto se ha tornado a que el Código Mundial Antidopaje, que es el documento que regula todos los aspectos del control de dopaje en el mundo, establece en el artículo 2 del Código que dopaje es cualquier infracción al Código Mundial Antidopaje, específicamente al artículo 2. Hay 11 acepciones de dopaje. Dos de ellas son infracciones analíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el análisis de una muestra de un deportista se detecta la presencia de una sustancia prohibida. El resto de las infracciones contenidas en el artículo 2 son infracciones administrativas y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque para este código 2021 la última que se incorporó fue los actos de intimidación. Cuando alguien denuncia o cuando una organización antidopaje acusa a un deportista de una infracción y que hay una amenaza, esto constituye un delito de dopaje. Entonces, retrotrayendo, son infracciones administrativas e infracciones analíticas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para poder contemplar este abanico de posibilidades de caer en una infracción.
Claro, y ahorita me gustaría entrar un poco más en detalle, sobre todo de las instancias o la instancia que regula justamente la lucha contra el dopaje. Haciendo un poco de memoria, Rosa, ¿desde cuándo podemos estar hablando de que ya se tenía dopaje como tal, o ha sido algo como que siempre ha estado? Okay. Bueno, desde que aparece el hombre en sus reportes de la humanidad y desde que se tiene registro de las actividades competitivas del hombre, puntualmente los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, pues ya existían ciertas prácticas que podemos etiquetar como de dopaje. En este caso, los médicos o los entrenadores untaban de ciertas sustancias a sus competidores. De ganar la competencia, le retiraban esas sustancias con los que le aplicaban antes de la competencia y las ponían en botellas como de alabastro. Y bueno, de ahí iban sacando pequeñas porciones a sus atletas nobles para untarles y transmitirles ese espíritu competitivo y ese espíritu ganador. Por otro lado, en el aspecto de alimentación, pues había una corriente mítica en el sentido de que a un deportista de fuerza pues lo alimentaban con carne de toro, a un velocista, saltador, pues con carne de gacela, y a otro deportista, pues con verduras o con otro tipo de sustancias. Entonces le conferían a ciertos alimentos, a ciertas sustancias, ciertos poderes míticos, que esto ha evolucionado impresionantemente hasta ahora encontrar verdaderas sustancias que transforman no solamente el pensamiento, el funcionamiento del cuerpo humano. Es muy interesante lo que comentas, porque sí, como que me hace este match en la cabeza de cómo lo hacían antes, ¿no? Porque obviamente al no tener tantas herramientas tecnológicas de medicina y de otro tipo, decían, bueno, pues si la gacela es rápida, si le damos carne de gacela, pues va a ser más rápido, más rápida, ¿no? No sé, ¿esto habrá funcionado o no habrá funcionado? ¿Tú qué opinas, Rosa? ¿Sí crees que realmente les haya dado como un impacto? Al final era como, pues, carne de un animal. Creo que también hay un punto muy importante, que es el aspecto psicológico, que creo que como a todos nos hace sentido y match, como tú lo comentas. Entonces, pues realmente siento que también el aspecto psicológico jugaba un papel importante, y es por eso que se siguen demostrando que hay sustancias y se les va asociando, ¿no?, a lo mismo. Sí, claro, porque decías, como hay carne de gacela, voy a correr rapidísimo, ¿no? Hablando de lo que comentaba hace rato Juan Manuel, sobre las instancias que regulan, en México el Comité Olímpico Mexicano es el que tiene como esa autoridad, es CONADE, o es a través de federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional, porque de repente siento que como que se revuelve tanto que a veces ni siquiera los atletas de alto rendimiento saben, ¿no?, quién es quien lleva la batuta. Bueno, a nivel mundial es la Agencia Mundial Antidopaje. Y a nivel México, en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en el artículo 121, nos nombran a las organizaciones nacionales de antidopaje, específicamente nosotros como Comité Nacional Antidopaje, como la única instancia que va a regular todos los temas de dopaje, desde emisiones de órdenes, controles y también su procesamiento y envío. Y este comité tiene que ser respaldado por en este caso CONADE o los organismos de deporte que forman parte de los gobiernos nacionales, ¿o no tiene que ser así? ¿O cómo funciona? Bueno, aquí la Organización Nacional Antidopaje está inscrita dentro del Código Mundial, marca la norma internacional que le delega a los países el derecho
de nombrar sus organizaciones nacionales antidopaje. Cuando el gobierno no quiere respaldar esto, es el Comité Olímpico Nacional quien toma esta atribución. Sin embargo, para la mayoría de los países, son los gobiernos quienes nombran a la organización y la respaldan. Aquí hay un aspecto muy importante, es el trabajo de independencia. Las organizaciones nacionales antidopaje tienen una total independencia en la operación. Si bien dependen administrativamente, financieramente de un gobierno, como es el caso del Comité Nacional Antidopaje, hay una independencia absoluta del trabajo. Ninguna autoridad de CONADE nos dice a quién hacerle un control, a quién no hacerle, o que nos diga, o sea, esta es una situación. A este deportista que salió positivo, pues en vez de tener 4 años, ponle 1, ¿no? Eso y así debe ser, porque si no perdería totalmente la legalidad y credibilidad cualquier comité, ¿no? Aquí en México o en cualquier parte del mundo. Hemos visto cómo, hablando de Rusia en específico, pues no le ha ido nada bien en tema de dopaje y hasta se habló de este dopaje sistemático, ¿no? Que si da tiempo, al ratito platicamos un poco de eso, pero sí, qué bueno que en México se tenga este comité y qué bueno que sí se tenga esta libertad, porque así debe de ser, si no, pues no tendría mucho sentido. Y hablando de los controles antidopaje, ¿se puede negar a un atleta a un control antidopaje, decir, Juan Manuel Rosa, no, muchas gracias, yo no le entro, yo no quiero? Eso constituye una violación. Sí. El negarse a un control o alterar cualquier parte del proceso constituye una infracción antidopaje. Si un deportista ha sido notificado formalmente para realizar un control y se niega, se desaparece, se va o modifica cualquier parte del proceso, constituye una violación en el Código Mundial Antidopaje y se etiqueta como positivo inmediatamente. Ok. Entonces ahí ya se está hablando como no quisiste, damos por hecho que te dopaste porque te estás negando, y ahí entonces ya empiezan. Yo que esa pregunta la dejo para el siguiente bloque, sobre todo de las sustancias, si son al mismo tiempo, dependiendo de la sustancia que se consume, si es como, consumiste esa sustancia, es 1 año, consumiste esta otra, son 3, 4 años. Ahorita si quieren me contestan esa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Quiero recordarles que pueden sintonizar este programa en su televisor en Canal 14, en internet en canal14.tv, mxplay.tv y en esas redes sociales @canal 14. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos en Salud y Deporte y es momento de escuchar la historia de algunos deportistas mexicanos que lamentablemente han dado positivo por dopaje. Los casos de dopaje en el deporte nacional han sido varios. El Comité Olímpico Mexicano es el encargado de supervisar que todas las federaciones nacionales cumplan con las reglas que obliguen a sus deportistas, personal de apoyo, entrenadores, médicos y otros que sean parte del equipo multidisciplinario a aceptar el código y reglamento antidopaje. Una de las últimas noticias fue sobre la marchista Guadalupe González, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Posterior a este logro, dio positivo al uso de trembolona y fue suspendida por 4 años después de no poder comprobar cómo entró la sustancia en su cuerpo y tampoco demostrar que no tuvo la intención. En el fútbol, en la Copa Oro 2011, 5 jugadores de la selección nacional dieron positivo por el uso de clenbuterol, un anabólico que promueve el crecimiento muscular. Se alegó que consumieron carne contaminada y no tenían conocimiento. Los jugadores Antonio Naelson, Cristian Bermúdez, Edgar Dueñas, Francisco Javier Rodríguez y el portero Guillermo Ochoa fueron exonerados al determinar que la consumieron involuntariamente. La medallista olímpica en halterofilia, Soraya Jiménez, dio positivo en el 2002 en el Campeonato Panamericano realizado en Venezuela.
fue suspendida por 6 meses y perdió las 4 medallas de oro que ganó durante la competencia. La atleta mexicana consiguió comprobar que el dopaje se dio tras utilizar un medicamento para la depresión. La también alterista Cintia Domínguez fue suspendida durante 8 años por la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas por dar positivo en oxandrolona, después de un examen sorpresa solicitado por directivos sudamericanos debido a antecedentes que tuvo en el 2010 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez. La sanción será levantada en el 2023 y hasta entonces no podrá sostener contacto con la halterofilia bajo ninguna circunstancia. Voluntaria o involuntariamente, es una pena que estos deportistas mexicanos hayan manchado su carrera, ya que todos tienen la obligación de conocer las reglas del Código Mundial Antidopaje y asumir la responsabilidad al ingerir sustancias prohibidas. Gracias a Cintia Ibarra por la información. Y antes de ir a la pausa, dejaba un poco sobre la mesa, doctor Juan Manuel, sobre si dependiendo la sustancia que se consuma, va a ser el número de años de castigo para un atleta o un atleta. ¿Es así o independientemente de la sustancia que sea, es como consumiste, órale, castigado, castigado? Sí, dependiendo del tipo de sustancia, el código marca varios tipos de sustancias o métodos prohibidos. En este caso hay sustancias específicas y sustancias no específicas, y esto es en relación que hay muchas drogas que no tienen un efecto sobre la salud o terapéuticas, como por ejemplo la cocaína, la marihuana, en ciertas ocasiones, o otro tipo de sustancias que sí tienen una ayuda para satisfacer una necesidad de salud. Entonces, las sanciones van desde la amonestación hasta los 4 años, la primera infracción, dependiendo del tipo de sustancia, pero también... O sea, ¿el mínimo son 4? El máximo. Ok. El máximo son 4, pero también hay situaciones de descargo o situaciones que agravan. Hay 2 figuras muy importantes que se tienen que tomar en cuenta, que es la intencionalidad y la negligencia. Entonces, si el deportista no logra desestimar su intencionalidad y una sustancia dura como un anabólico, se va a 4 años. Pero si el deportista logra desestimar la intencionalidad, probablemente se reduzca su sanción. En ese sentido, también en la negligencia. Aquí hay una serie de aspectos que en el terreno educativo estamos insistiendo al deportista. Cuando se hace un control de dopaje, hay un apartado en el formato de control, en el acta, donde dice reporte de medicamentos. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces los deportistas ponen ninguno. Ese es un error. Aquí hay que poner todo, porque al poner todo, el suplemento, marca, modelo, todo, inclusive el lote, a ser muy específico, le está quitando intencionalidad. Claro. El otro aspecto es la negligencia, entonces, que son los famosos dopajes por falta de educación o involuntarios. Aquí sí, después hablamos de grandes agentes agresores que tenemos pegaditos a la vuelta de la esquina, que están acompañando a los deportistas día y noche y que pueden provocar un dopaje involuntario. Sí, que ahí son como estos diablitos, ¿no? Así como al lado aquí, Susurrando susurrando todo el tiempo y diciéndoles, vas a competir mejor, vas a ganar. Sí, lo que no saben es que de todas formas su triunfo no va a valer, porque en algún momento los van a cachar, ¿no? Y en el tema de... Y algo que se me hace bien interesante, que eso no lo había pensado hasta ahorita, vemos cómo en Juegos Olímpicos de repente dicen, es que es un dopaje de, no sé, Beijing 2008. Pero lo sabemos hasta ahorita, o no sé, en el 2016. ¿Hasta cuánto tiempo se puede aguantar una prueba? Porque lo que entiendo es que se guardan justamente porque se va avanzando en el tema médico, en la ciencia,
para descubrir las trampas, ¿no? ¿Es por eso? ¿Cuánto tiempo es? Sí, son 10 años. 10 años. 10 años. Sí, para que le echen cálculos bien. Porque... Aquí hay dos aspectos. Cuando una organización antidopaje detecta algún foco amarillo o un foco rojo, pues manda a guardar esa muestra y le da potestad a la organización de decir, pues quiero que me la guardes 2, 5 o hasta 10 años. Okay. También en el formato de control hay un apartado que se le pregunta al deportista, ¿deseas que tu muestra sea manejada en investigación? Okay. ¿Sí o no? Entonces, esas muestras se guardan. Juegos Olímpicos se guardan las muestras de los deportistas que obtuvieron medalla. Claro. Entonces, son hasta 10 años y se están modificando las técnicas analíticas. Que así ya nos han caído varias medallas, por Sí, cierto. no, sí. Ahí, por ejemplo, el nivel de detección de un equipo, pues de un cromatógrafo que hace los análisis químicos, pues se va reduciendo. ¿Sí? Lo que, por ejemplo, aquí vemos un laboratorio que analiza clenbuterol en la industria alimentaria. Pues su nivel de detección mínimo son 250 nanogramos. Y para el cromatógrafo antidopaje, para detectar el clenbuterol, es un picogramo. Okay. Son 9 ceros menos. O sea, prácticamente es polvo lo que se ve. Mientras un cromatógrafo ve rocas, el otro ve polvo. Claro. Entonces, esta es la gran diferencia de por qué se entiende o no se entiende. Entonces, estas técnicas, pues el nivel científico de Montreal, de WADA, pues ha trabajado muy duro. Hay excelentes químicos que se dedican día y noche a investigar estos umbrales, estos incertidumbres de los equipos. Y esto para darle certidumbre al deportista. Sí, claro, y constantemente va evolucionando, digo, y ustedes lo saben, como médicos, pues todo el tiempo tienen que estar estudiando. Hablando de las pruebas que se guardan, muchas veces escuchamos, es que vamos a esperar el resultado de la prueba B. ¿Siempre hay una prueba B, hay hasta una C o hasta cuántas hay, Rosa? Sí, normalmente cuando se hace el control de dopaje, cuando se abre el kit, siempre contiene 2 frascos, un frasco catalogado como A y otro como B. La muestra A es la que se manda a analizar y se emite el primer, y el frasco B es el que se guarda o se almacena y solamente se abre en caso de que exista un resultado adverso positivo, o sea, un control positivo es cuando se decide su apertura, eso siempre y cuando el atleta también lo solicite y es como decir, parte. Si hay un resultado negativo, pero se sospecha de que pueda llegar a ser positivo, ¿también se podrá abrir esa prueba B o realmente no? ¿Es solo si es positivo? No, en ese sentido se puede reanalizar. Si hay muestra todavía alícuota para la muestra A, se puede volver a reanalizar. Pero una organización antidopaje puede ordenar el control sobre la muestra B. Tiene potestad para decir, ábrase la muestra B para corroborar el resultado. Ok, y si me permiten, me gustaría escuchar rápidamente la primera pregunta de nuestro público este día y si no nos da tiempo de la respuesta, pues regresamos después del corte con ella, pero vamos a escuchar qué nos pregunta nuestro público este día. Mi nombre es Antonio Ramírez. Mi pregunta es, ¿cómo influye el dopaje en el deporte? ¿Cómo influye el dopaje en el deporte, Juan Manuel Rosa? Bueno, aquí el dopaje, para etiquetarlo con una sustancia, en primera instancia es que la sustancia dañe la salud. O sea, que esté probado con estudios de farmacocinética, farmacoscreción, biodisponibilidad, que los efectos secundarios que provoca esta sustancia provocan daños a la salud. ¿Sí? Ya sea sustancia específica o no específica. Entonces, lo primero es que causa daños, que está comprobado científicamente que causa daños. El otro aspecto que cómo influye es que vaya en contra del espíritu deportivo. Entonces, puede ser que un deportista consuma una sustancia que no provoque un efecto secundario, pero que vaya en contra del espíritu deportivo. Por ejemplo, en los deportes de que controlan peso.
boxeo, luchas, etcétera, deportes de contacto. Muchos deportistas no éticos, mal informados, toman un diurético para perder agua. Entonces, muchas veces la dosis que toman no les causa mayor problema, sino que pierden cierta cantidad de mililitros que les hace dar la posibilidad de dar el peso. Claro. Esto va contra el espíritu del deporte. Entonces, ¿cómo influye? Entonces, que vaya en contra del espíritu del deporte. Y la tercera es de que una sustancia dopante, el dopaje, ¿sí?, no provoca o no permite un piso parejo. Entonces, no permite la igualdad de circunstancias de la mayoría de los deportistas que compiten limpiamente. Son tres aspectos. Llevan de cierta forma una ventaja, son atletas tramposos. Sí, que aumenta el rendimiento. Sí, claro. Pero bueno, eso es parte de lo que sucede con el dopaje en todo el mundo. Y bueno, es momento de hacer una nueva pausa. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y @canal 14 MX. Regresamos aquí en Salud y Deporte. Continuamos en Salud y Deporte platicando sobre dopaje, que vaya tema el que tenemos hoy aquí en el programa, y es momento de escuchar ahora, ya escuchamos un poco lo que ha ocurrido en México con algunas historias desafortunadas de casos positivos de dopaje. Ahora vamos a escuchar algo a nivel internacional y sobre todo pues de los más representativos. Vamos a escuchar a Noé Cisneros. A través de los años han sucedido grandes escándalos por parte de personajes de élite que, además de manchar la imagen del deporte, lo han perdido todo tras haberse dopado. Tal es el caso de Diego Armando Maradona. El ídolo argentino, a pesar de haber tenido grandes hazañas como ganar el Mundial de México 86, no pudo ocultarlo más y fue atrapado y excluido del Mundial de 1994 por haber dado positivo en 5 sustancias prohibidas. Algunas que nunca pudo dejar del todo y que lo llevaron a su prematuro y triste deceso. Mike Tyson. El ex campeón mundial de los pesos pesados reveló que utilizaba un pene falso, la orina de su bebé e incluso la de su esposa para superar las pruebas a las que era sometido antes de pelear. En el año 2000 fue sancionado con una multa de $200,000 por dar positivo en su combate contra Andrew Golota, y en 2004, la última vez que subió al ring, perdió contra Danny Williams, donde admitió que hasta horas antes de enfundarse los guantes se había estado dopando. María Sharapova. La tenista rusa confesó en 2006 el consumo de meldonium, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Tras ganar 4 Grand Slams en estas condiciones, le costó la clasificación a los Juegos Olímpicos, donde María perdió todo su prestigio. Sin embargo, afirmó no saber que dicha sustancia estaba prohibida, pero ya era demasiado tarde. Lance Armstrong. Quizá el caso más famoso de dopaje en los últimos años, pues el ciclista y promotor de las pulseras Livestrong admitió en el año 2013 haberse dopado a partir de 1996. Esto en una entrevista con Oprah Winfrey. Es imposible ganar el Tour de Francia sin doparse, porque el Tour es una prueba de resistencia en la que el oxígeno es clave, dijo el ex ciclista, que ganó 7 veces la competencia y que fue despojado de todos sus títulos. Además, Armstrong también declaró que ninguna generación de ciclistas estaba limpia de dopaje, dejando así una incógnita que pondría en duda el juego limpio en todas las justas deportivas. El dopaje en el deporte no es algo nuevo. Estos casos se han visto una y otra vez a través de los años y la lista parece no tener fin. Tanto competidores como países están dispuestos a todo, dejando una pregunta importante sobre la mesa. ¿En verdad hay juego limpio? Gracias, muchas gracias a Noé. Y ahora es momento de escuchar otra pregunta de nuestro público sobre dopaje. Hola, soy Héctor Pérez y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el dopaje y la medicación normal? Rosa, ¿qué le puedes contestar a Héctor? Mira, que es muy importante un punto. Creo que el deportista tiene derechos humanos y no está exento de padecer alguna enfermedad que requiera el uso de una sustancia que se encuentra dentro de la lista de prohibiciones que pone la Agencia Mundial Antideportes.
Entonces, simplemente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros contamos con procedimientos que están avalados, que es una autorización de uso terapéutico, que si es solicitada en tiempo, forma, se siguen los pasos, se platica con un panel de expertos que avala que no existe otra alternativa para el deportista y que puede tomar esta sustancia, entonces se respalda mediante ese documento y entonces se puede tomar esa sustancia. Es por eso que hay algunos casos que también han sido mediáticos, donde pues hay sustancias, pero obviamente hay un respaldo de una documentación y avalado por un panel de expertos. Entonces, aquí un poquito para ver cuál es la diferencia, pues simplemente cómo se hace, cómo se maneja la situación médicamente hablando y obviamente que pues siempre esté respaldado el deportista mediante este tipo de documentos. Y ahí va a ser muy importante que tienen ya ahora un equipo multidisciplinario, sobre todo los atletas de alto rendimiento. Va a ser más importante que estos médicos del deporte pues estén bien capacitados, no solamente en el tema de medicina, sino además que sepan cuáles son las sustancias que no le pueden recetar a los atletas, ¿no? Realmente es algo que en México se trabaja constantemente, porque a veces, pues a lo mejor contratan al médico del deporte, que no digo que sea malo, que va egresando de la universidad, pero realmente a lo mejor no está capacitado en estos temas. Realmente creo que aquí el punto, y si no me va a dejar mentir el doctor, creo que la formación como especialistas en el área de medicina del deporte incluye el estar en contacto con la lista, cómo se va actualizando y las sustancias que no debemos ocupar en los deportistas y qué sustancias obviamente sí podemos estar ocupando. Entonces creo que va más allá cuando no hay una especialización hacia el área del deporte. Siento que ahí es cuando se cae más en el uso de sustancias. También otra parte, el personal de apoyo al deportista, que no solamente incluye la parte médica, sino también hay nutriólogos, fisioterapeutas, que realmente pues pueden también ser susceptibles a utilizar sustancias o métodos que están dentro de la lista de prohibiciones que marcan. Claro, sí, tal vez no incluir a un médico general, por llamarlo así, sino a un médico del deporte en un equipo multidisciplinario, ¿no? Claro, sí, aquí un aspecto importante dentro de las prácticas antidopaje está la educación. En ese sentido, pues en la actual administración nos han permitido intervenir en lo que es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en la reunión del SINADE, y presentamos una iniciativa que se llama Acuerdo de Acapulco. El Acuerdo de Acapulco es en que todos los actores del deporte a nivel nacional, federaciones, institutos del deporte y organizaciones afines, firmamos un documento de compromiso para luchar contra el dopaje en el deporte, tener actividades educativas, que el primer elemento antidopaje con que se tope un deportista, un entrenador, un médico, sea el aspecto educativo y no un control de dopaje o un juicio por una violación. En ese sentido, pues ahora pues los invitamos a todos nuestros deportistas, ya sean nacionales, internacionales, médicos, personal de apoyo, a realizar cursos educativos. Por ejemplo, ahorita lo que se ha implementado es que todo deportista o todo entrenador, todo médico que tenga una representación internacional tiene la obligación de cumplir satisfactoriamente un curso antidopaje y tiene certificado. Entonces, ese es un requisito. Ahorita estamos trabajando a nivel nacional, venimos de Juegos Nacionales, entonces es paulatino. Te puedo decir que México actualmente es uno de los países con mayor número de personas registradas. Hay una plataforma en la Agencia Mundial Antidopaje que se llama ADEL, Anti-Doping Learning Education. Esto es una plataforma que está orientada a diferentes niveles y viene en español, ya la tenemos en español, y pues México es uno de los países con mayor penetrabilidad en la plataforma de él. Entonces, esto nos ha dado muy buenos resultados, prevenir que lamentar. ¿Y cómo llegar a los atletas? Porque es muy buena la iniciativa y ahora por redes sociales
podemos llegar a cualquier lugar. Pero ¿qué hace el Comité Nacional Antidopaje para llegar a la mayor cantidad de atletas? Porque a lo mejor ustedes pueden llegar a las federaciones, pero también sabemos que a veces las federaciones pues se guardan muchas cosas, entre ellas información. Y es como, no pasa nada, nosotros lo hacemos por ti, porque eso pasa y es muy claro. ¿Cómo llegar también, no solo a las federaciones, sino también a los atletas para que conozcan lo que pueden o no pueden consumir o hacer? Sí, en ese sentido, nosotros entramos en contacto con los federativos. El acuerdo de Acapulco nos permite nosotros interactuar con los federativos y les pedimos las listas largas de sus seleccionados. Okay. Entonces, en esa lista larga, lo único que pedimos es el nombre, su teléfono, su correo electrónico y su paradero, en donde entrenan. Entonces, nosotros les hacemos visitas de cortesía. me encanta lo de las visitas de cortesía, porque justamente ¿cómo deciden hacer estas visitas de cortesía? ¿Son al azar o cómo se manejan? Se trata de que sean al azar, pero bueno, para también retomar un poquito lo que comentábamos en materia educativa, creo que también la pandemia nos dejó como que esa parte educativa en línea, y creo que la plataforma ADEL, al ser una plataforma en línea, tiene mucho alcance, y no solamente está dirigida para los atletas, para el personal, sino también hasta para padres de familia. Tiene diferentes modalidades, diferentes cursos, y entonces cualquier persona lo puede tomar. Es muy sencillo, puedes hacer guías rápidas que no te toman más de 5 minutos, o inclusive ya un curso con un certificado al final que obtienes, que también es muy dinámico, tiene muchas actividades, es muy interactivo, hace que no te aburras y puede ir dirigido para cualquier persona, o sea, realmente. Y qué bueno que mencionas esto de los padres de familia, porque ahorita estamos hablando de un dopaje obviamente ya de alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento, pero pues no es el único, ¿no? También hay un dopaje, pues seguramente del deporte pues social, en el barrio, que de repente pues ahí obviamente es más difícil mantener el control, ¿no? Pero también se intenta llegar a través del comité como a todas estas personas para decirles, oye, ¿te va a hacer daño y puede ser mortal? Sí, o sea, nuestra finalidad es llegar a la mayor cantidad. Como decimos, siempre el primer contacto que debe de tener cualquier persona debe de ser la educación, nunca un control o algún resultado. Entonces, sí se busca que nosotros tengamos esa posibilidad. De hecho, el que actualmente nos involucren más en las actividades que se tienen, por ejemplo, en el CINADE, que son entrenadores y todo, nos abre la posibilidad de llegar a los atletas, inclusive en etapas más tempranas, aficionados, amateurs, deportistas que compiten a nivel nacional, internacional, y eso hace que se crezca más esta red. Y obviamente, si tú lo entiendes, lo aprendes, lo puedes transmitir. Claro. Y como siempre, vamos a tener que hacer una pausa, doctor Juan Manuel. Ahorita si quiere retomamos el tema. Y como siempre, la educación va a ser como la clave en muchas áreas de la vida. Vamos a hacer la última pausa y continuamos aquí en Salud y Deporte platicando sobre dopaje. Última parte de Salud y Deporte. Continuamos hablando sobre dopaje y como siempre para nosotros es muy importante escuchar sus opiniones. El doping o dopaje es el uso de sustancias que ayudan a un atleta o a una persona a mejorar su condición física. El doping o el dopaje son unas pruebas que se realizan principalmente a deportistas de alto rendimiento para ver si han consumido sustancias para tener un mejor rendimiento físico. Doping se refiere más bien a lo que es el uso de sustancias que van a ayudarnos con el estímulo físico para tener ya sea un mayor rendimiento, una mejor capacidad en diferentes deportes, ¿no? Ya sea atletismo, físico-culturismo, gimnasia. Los deportistas creo que usan estas sustancias para tener un mejor rendimiento en una competencia, en un ámbito deportivo. Y pues para eso creo que ellos consumen estas sustancias, para incluso crecer sus músculos también, ¿no?
para tener mayor rendimiento físico, ¿no? Para corresponder bien a las exigencias, pues obviamente de cada requerimiento de actividad física, ¿no? Tener más velocidad, más masa muscular, mayor recuperación muscular a las exigencias de las horas de entrenamiento. Normalmente se utiliza para mejorar la resistencia del individuo ante ciertas circunstancias que exigen mayor esfuerzo. Habría que evaluar si se merece una sanción o no una sanción. En el atletismo, la gente que se ha descubierto que ha hecho o ha utilizado sustancias, se les ha sancionado, se les ha quitado sus medallas. Yo creo que sí deberían de ser castigados porque, pues para mí es trampa, ¿no? Es como recurrir a una instancia química, en su mayoría, para poder ser mejores que el resto. Castigo, pues obviamente ya se han dado varios castigos, ¿no? Que es la suspensión de las actividades por ser en Juegos Olímpicos, que se suspende a los siguientes Juegos Olímpicos a los deportistas, ¿no? Lamentablemente ya para eso ya pasaron 2-3 años y ya no estás tú en el máximo, ¿no? De edad que tienes. Gracias como siempre por sus opiniones y hablábamos justamente de que no solamente hay un dopaje en el alto rendimiento, también hay un dopaje pues en las cascaritas que se juegan ahí pues una vez a la semana, las carreras atléticas que se realizan también en diferentes partes del país. Me comentabas ahorita, Juan Manuel, que ya también se está obviamente ayudando a la población en general, tanto en México como en el mundo, para que pues eviten tener este tipo de dopaje, ¿no? Y hay una página donde pueden tener mayor información. Sí, definitivamente ahorita nuestras poblaciones objetivo pues ya no solamente es el atleta de alto rendimiento de nivel internacional, nacional, talento, prospecto, sino que una nueva categoría habla del deportista aficionado. Entonces, aquí es donde estamos centrando los objetivos de educación para poder llegar a esa población y pues para eso tenemos nuestra página web en donde pues tenemos una serie de materiales educativos que pueden utilizar y pueden disponer de las imágenes, de presentaciones, de documentos, absolutamente todo es público. Y bueno, dentro de esta página tenemos una sección que dice denuncia el dopaje. Aquí hay un aspecto bien importante que nosotros trabajamos con estrategias para poder identificar y poder luchar contra el dopaje en el deporte aquí en México con miras a desaparecerlo. Es una lucha muy fuerte, sin embargo, trabajamos con un departamento de inteligencia e investigación donde recibimos esas denuncias y trabajamos con aspectos en gimnasios, en escuelas, en facultades, en el equipo del llano y podernos acercar a esos. Obviamente la categorización de las sanciones en el deportista aficionado, pues están solamente las amonestaciones o vienen suspensiones muy reducidas porque no es un aspecto competitivo propiamente dicho, sino es más bien llamar la atención para evitar ese dopaje. Y está muy bien porque muchas veces decimos, o la gente en general dice, es que ¿en dónde? ¿No? O sea, ¿cómo voy a denunciar si yo sé que el otro equipo de fútbol del llano pues está metiendo muchísimas cosas en el organismo? No sé ni cómo, ni a dónde acudir, ¿no? Creo que es muy bueno que se tenga este tipo de herramientas y sí, muy complicado porque hay mucha gente interesada en el dopaje, pero siempre decimos que somos más buenos que malos, ¿no? Entonces creo que a veces por el mismo temor de amenazas no se levanta la voz, pero creo que es momento de que cualquier persona lo pueda hacer. Y algo que no se nos podría venir a la mente tal vez, de intereses son estos suplementos alimenticios que pues uno pensaría que son buenos, ¿no? Pero no son tan buenos o nos han vendido una idea que no es del todo cierta. Nos han venido vendiendo una idea, como bien lo comentas, que no es del todo cierto. Obviamente los suplementos surgen como una necesidad para mejorar el rendimiento. Es una sustancia ergogénica. Ergogénico es que mejora el rendimiento. Entonces, el problema de estos suplementos es que no están regulados. En ningún país, llámese en Estados Unidos, en la Unión Europea, a nivel México, no hay una regulación
que realmente avale el uso de estos suplementos. No es como un medicamento. Por ejemplo, el medicamento para que salga a la venta tiene que pasar o cumplir una serie de procesos que lo avalan y que obviamente dice que para lo que funciona y los efectos adversos y lleva una serie de estudios muy completos. Con los suplementos no, porque específicamente se venden, ¿no? Hasta tú puedes checar cualquier suplemento, el que se te venga a la mente y siempre te va a decir, este producto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo consume. Entonces... Parece medicamento, huele a medicamento, pero no es medicamento. Porque realmente no cumple con la regulación que debe de tener en comparación con un fármaco o un medicamento avalado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos suplementos nunca se tiene una... O sea, a veces se comparte la producción con otras sustancias y se puede llegar a contaminar. Okay. Entonces, lo que te venden puede estar contaminado. Entonces tú lo adquieres porque quieres mejorar tu rendimiento y te están vendiendo. O sea, y también, obviamente, el marketing que tienen es muy fuerte. Inclusive, pues hay atletas que también se atreven, ¿no? Y realmente no te pueden asegurar porque es real. Ningún suplemento es 100% seguro y tampoco está avalado por ninguna organización, asociación, por nada que te garantice que ese lote está libre de alguna sustancia que pueda dar positivo. Y es más común en la actualidad, ¿no? Sí, ver que se consumen. Digo, en el gimnasio todos vemos los shakers llenos Exacto. de... Es mi licuado de proteína y un montón de cosas que seguramente no tienen ni idea de lo que se están metiendo en el cuerpo, ¿no? Sí, o sea, realmente el marketing que lleva los suplementos es un marketing muy fuerte porque pues obviamente todos nos queremos ver como el deportista que lo anuncia, ¿no? Y si él te dice que con eso logró, obviamente pues tú le crees. Es parte de esta estrategia que tienen para llegar al mercado. Y no nada más es proteína, está la famosa creatina, los preentrenos, los geles, todo eso es lo que ellos te quieren Que llegar. son distintas a una vitamina. Sí, pero también las vitaminas que las venden asociadas al deporte tampoco son seguras y se han escuchado muchos casos. Entonces, por eso es lo que, y retomando, siempre es importante cuando se hace un control de dopaje declarar y siempre es ir a la segura con suplementos que tienen lote, que tienen todo regulado al menos, porque el etiquetado de un suplemento es muy engañoso. O sea, a veces si tú te metes a las páginas y se meten a la página y ven cómo los venden, nunca te dicen la sustancia y se han encontrado muchos suplementos que traen una sustancia que se encuentra dentro de la lista de prohibición o algún metabolito propio. Entonces, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para ver si lo entendimos bien y si no, que lo entienda mejor la gente. Es como ir a una taquería en donde te hacen el bistec, te hacen el taco de chorizo. Entonces, cuando pides un taco de bistec, seguramente a lo mejor lleva por ahí un pedacito de chorizo. Así se contamina, digamos, lo mismo con la medicina. Lo hacen, los suplementos, lo hacen todo en el mismo lugar. Entonces, de repente es como, ¡ay! Se nos fue cierta sustancia y entonces te vas a contaminar. Más o menos era así. Es una de las razones, pero no, hay veces que sí va intencionado y que va adicionado. Sí, claro. Y hasta tú lo ves, ¿no? Es que funciona como quemante o hay palabras claves que tú deberías de captar o la persona debería de captar que ahí ya te está dando la alerta de que no es seguro. O sea, para que logres tu objetivo, para que te vuelvas fuerte, para que aumentes la masa muscular. Entonces, desde ahí, pues ya te puedes ir sospechando que no es una sustancia del todo confiable. Y las venden en cualquier lado, es una venta libre, sin receta, y cualquier persona te la recomienda, o sea... Sí, la recomiendo. Todo el mundo en WhatsApp. Mira, ahí te van mis suplementos. Y yo me siento con esto muy bien, y hay mucha publicidad engañosa detrás de eso. Recordar, cada cuerpo es diferente y cada quien va a necesitar una dieta distinta, un medicamento diferente, cada quien es distinto, así que mucho cuidado y siempre acudir obviamente con los expertos, que son los médicos. Nos quedan 2 minutitos, Juan Manuel. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me lo contaron hace mucho y yo de verdad no lo creía, es del doping natural y sobre todo me lo comentaban de dopaje natural hablando de embarazo. ¿Se utiliza en algunos países este tipo de dopaje para tener un mejor rendimiento en ciertas atletas? Sí, definitivamente esto empezó a surgir en la década de los 70s. Muchos países embarazaban a sus deportistas, se presentaban, suspendían el embarazo, pero el efecto hormonal estaba dado y llegaban a la competencia con niveles más elevados de ciertas sustancias que elevaban su rendimiento. Esta es una situación que prevalece, ¿sí? No está sancionado. ¿Sí? Una deportista que está embarazada puede competir sin
sin problema. Aquí entramos ya en otro terreno cuando hablamos de embarazo o hablamos de deportistas transgénero, que es un tema que también... Ya tocamos, por cierto, hace poco ese tema de... Da muchísimo. Sí. Y ese dopaje natural, por ejemplo, lo ha utilizado mucho los fabricantes de suplementos. Lo utiliza como una estrategia de marketing. Esto es natural. Y no te va a hacer daño. Claro. Entonces, ahorita muchos atletas de ligas mayores o de NFL viajan a Perú a tomar una serie de pócimas naturales, inclusive uno de ellos muy famoso, que ganó un MPV en fútbol americano, dice que gracias a las pócimas que tomó en Perú. Entonces, ese es un aspecto peligroso porque son drogas alucinógenas que desconectan al deportista de la realidad. Muchísimo todavía que platicar. Nos queda, creo que, para hacer 2, 3 programas más de dopaje. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Rapidísimo, las redes sociales del Comité Nacional Antidopaje. Nos pueden encontrar en Facebook como Comité Nacional Antidopaje, MEXNADO, y también en Instagram como CNA-MEXNADO. Perfecto. Y nuestra página de internet, que es cna.conade.gov.mx. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa, Juan Manuel, por haber estado aquí con nosotros, y también ustedes no la ven porque está aquí la mesa, pero también Ana, que viene en camino. También muchas gracias por acompañarnos aquí y felicidades por el próximo nacimiento de Ana. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar en su televisor por el canal 14, por internet en mxplay.tv, canal 14.tv, y a todos ustedes que nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. Nos vemos la próxima semana.